Buenas. Hoy en miércoles de cine vamos a ver una película de espías de mujeres que se llama, en inglés se llama A Call of Spy, en español se llama como Las espías de Churchill. Ocurre durante la primera parte de la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que hay una parte durante la Segunda Guerra Mundial, en tiempos de la Guerra Relámpago, cuando lo que va a hacer Hitler es arrasar e invadir toda Europa. Esto va a llegar hasta el punto de Dunkerque. Entonces, durante los primeros 2 años, especialmente después de la invasión a Francia, cuando cae Francia en el 40, cuando todos todavía no han entrado los Estados Unidos a la guerra en ese momento, y después ya van a entrar, en que Inglaterra está completamente sola, en que las operaciones en terreno francés están lidiando con unos desastres aterradores. No ven una, mejor dicho. Son los primeros 2 años hasta que más adelante se invente el radar, entren los Estados Unidos, invadan a la Unión Soviética y el curso de la guerra cambie. Pero en la primera parte del curso de la guerra fue muy dura porque no se veía ningún tipo de salida ni victoria a corto plazo. En ese momento, en esos tiempos, recién caída Francia, se necesitan espías permanentemente en terreno en Francia. Películas de espías hay muchísimos. El espionaje ocupó uno de los renglones más importantes durante la Segunda Guerra Mundial, desde la resistencia francesa ferroviaria, pasando por todas las redes de resistencia que terminaron siendo dirigidas desde Londres, porque Londres fue la única que no fue invadida, y desde ahí se lideró toda la resistencia, que consistía en mandar a los pilotos y rescatar a los pilotos de nuevo para mandarlos a Inglaterra. No se podían entrenar pilotos, las horas de vuelo necesarias para poder volar no podían hacerse en plena guerra. Entonces era toda una red de espionaje que consistía en información, sabotaje, recuperación de espías para mandarlos de nuevo a Inglaterra, como una operación conjunta de todos los ejércitos aliados, tratando de cambiar el curso de la guerra de una Europa que estaba derrotada e invadida, y cuya invasión de Francia va a marcar un punto muy complicado de la historia de la guerra. Ahí, en ese momento de la guerra, vamos a encontrarnos con una historia muy poco conocida. Como les digo, del género de espionaje hay muchísimas, pero en esta son 3 mujeres. 3 mujeres que, al igual que las 3 figuras ocultas de la NASA, que tuvieron tanta importancia en los cálculos que llevarían con éxito a las misiones Apolo, aquí hay 3 espías que van a ser fundamentales en todas las redes de resistencia sobre terreno en Francia, y que, al igual que las figuras ocultas, quedaron olvidadas en la historia del espionaje. Y la historia del espionaje se centra en los hombres y en todas las operaciones de campo. Hay una mujer que es la que va a reclutar, o sea, van a crear una unidad. En esa unidad hay una mujer que es la que va a reclutar, Vera Atkins, que es la que va a reclutar a las espías. Esta mujer va llamando a las mujeres que son increíblemente hábiles. Una de esas mujeres tiene una prótesis, y el hecho de que tenga una prótesis la hace particularmente vulnerable, en el sentido de que nadie cree que una mujer así pueda estar dirigiendo misiones de espionaje del tamaño que ella la hizo. Hay otra mujer de origen musulmán, hija, digamos, de la gran dinastía de los mogoles, en la época en que la India todavía formaba parte del Imperio Británico, luego ella era súbdita del imperio, una maestra en comunicaciones. Y ella va a cargar con sus 2 maleticas, tratando de transmitir desde Francia para los aliados y para los ingleses, para Londres. Entonces hay una mujer que recluta las misiones. Hay otra que es la que coordina las misiones de sabotaje, explosivos e información en Francia, que es la que tiene la prótesis. Y hay otra que también sobre terreno en Francia es la que lleva las maletas para hacer las comunicaciones y estar permanentemente mandando la información a los aliados. Estas mujeres van a hacer un trabajo muy importante durante la época en que estaban completamente solos y era muy difícil darles apoyo a ellas. Tienen que atravesar por la homofobia de la época, por el machismo de la época,
por el hecho de que no eran tenidas en cuenta por ser mujeres. Una de ellas además era judía, entonces no le daban los papeles para nacionalizar a británica, lo que la ponía en inminente riesgo de deportación en cualquier momento, contra circunstancias particularmente más adversas que de las que de suyo tienen los espías en terreno, siendo los espías hombres y aliados. Estas mujeres con muchos más vientos en contra, corriendo unos peligros muy grandes, y una de ellas va a terminar realmente en la mala. Una de ellas va a ser la primera mujer condecorada como la primera espía musulmana, la primera mujer que se le reconoce que entregó, digamos, su vida por un servicio a la patria en el rango del espionaje más adelante. Estas mujeres van a ser muy valiosas, van a articular redes, van a crear operaciones de alto vuelo, y una de ellas va a ser la que va a reclutar a todas las mujeres en ese momento. Estas espías fueron increíblemente eficaces en el campo, lograron resultados muy buenos en muy poco tiempo, hicieron la diferencia en ese momento tan álgido y tan difícil de la guerra, y no quedaron registradas en el radar de las grandes historias del espionaje durante la Segunda Guerra Mundial. Eso es lo que tiene de particular esta película, que nos revela la historia de estas mujeres, y con ellas muchas otras que también corrieron los mismos riesgos en todo el tiempo del ejército de ocupación. Allá había un momento en que Klaus Barbie, uno de los grandes asesinos genocidas, va a entrar en operación. Estas mujeres corrieron los riesgos más grandes del mundo por eso. Entonces, esta película es escrita, dirigida, producida, musicalizada por mujeres, y revela dentro de esta nueva manera de empezar a visibilizar en la historia todo el papel que las mujeres hemos tenido en tantos diferentes campos, en la ciencia, en el arte, en el espionaje, en la matemática. Todo esto, que son historias que se están develando ahora y que nos están mostrando contribuciones muy importantes a un mundo que nos invisibilizaba como parte de las operaciones o de las matemáticas o del arte o de la narrativa en general de Occidente. A eso contribuye esta película, y por eso es importante verla, porque nos da otro ángulo del espionaje que no teníamos registrado, porque nos devela estas mujeres, estas figuras también ocultas, su valor, su entereza, su compromiso, su sentido de participar. Acuérdense que toda Inglaterra estaba aunada a Churchill y toda Inglaterra lo apoyó, y eso también incluía a las mujeres, unas que estaban con Turing en todos los cálculos de lo que fue la formación de la máquina Enigma, código Enigma, para ver cómo estas mujeres matemáticas estuvieron allá. Otras que estarían después en los procesos de la NASA más adelante. Otras que estaban en la parte de telefonía, que también tuvieron un papel muy importante. Hubo toda una red de mujeres que siguieron los llamados de ese momento para el llamado de que decía Churchill, de qué está haciendo usted para ganar la guerra. Churchill dijo: hágame un escuadrón de mujeres, contrátemelas y mándalas en campo, porque necesitamos resultados inmediatos y no los estamos teniendo con las redes de espionaje de hombres en terreno. Esta es la historia, y vale la pena verla, y vale la pena ir resaltando todas estas figuras en la historia, su compromiso, su papel y la diferencia que hicieron con sus actos y con su vida. Hoy, en Miércoles de Cine, The Call of a Spy.